En una noche oscura y tormentosa, en un pequeño pueblo de los llanos venezolanos, Santiago, un joven agricultor, se preparaba para visitar a su abuela, quien vivía en una casa aislada en el bosque. La lluvia caía en cortinas gruesas y el viento aullaba con una intensidad inusual. La madre de Santiago le entregó un saco de comida y le dijo: Santiago, ve con cuidado. La tormenta está muy fuerte esta noche. Y no olvides, no hables con extraños y mantente en el camino. Santiago asintió y, con el saco al hombro y su flauta en la mano, se adentró en la oscuridad. El camino hacia la casa de su abuela atravesaba un denso bosque, y mientras avanzaba, el silbido del viento comenzó a acompañarlo. Santiago intentó ignorarlo, pero el sonido era cada vez más claro y melodioso, como si alguien estuviera tocando una flauta. ¿Quién será?, murmuró Santiago para sí mismo, tratando de apurar el paso. La melodía se hizo más definida, y Santiago se detuvo. Miró a su alrededor, pero solo vio sombras y la lluvia. Su corazón comenzó a acelerarse cuando notó que el silbido seguía su ritmo, como si alguien lo estuviera siguiendo. «Hola», llamó Santiago con voz temblorosa. No hubo respuesta. Santiago avanzó nuevamente, pero el silbido parecía estar justo detrás de él. En un momento, lo que parecía un susurro en el viento se convirtió en un silbido claro y desolador. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Debe ser mi imaginación», se dijo Santiago, pero el miedo era palpable. Finalmente, la figura apareció entre los árboles, una sombra alta y delgada que se movía al ritmo de la melodía. Santiago se quedó paralizado al ver la figura, un espectro con una tela negra cubriendo su rostro, solo dejando ver unos ojos vacíos y llenos de desesperación. «¿Quién eres?», preguntó Santiago, su voz entrecortada. La figura se acercó lentamente y comenzó a silbar una melodía aún más aterradora, una que Santiago había tocado en su flauta muchas veces. Santiago se dio cuenta de que el silbón estaba usando la misma melodía que él, pero con una intención siniestra. «No, por favor», imploró Santiago retrocediendo. «Déjame ir, te lo suplico». El silbón no respondió, solo continuó silbando mientras se acercaba. Santiago se giró y comenzó a correr, pero el silbido lo seguía, resonando en su cabeza como una pesadilla interminable. El joven sabía que tenía que hacer algo para escapar, así que sacó su flauta y comenzó a tocar la misma melodía que el silbón. «¡Deja de seguirme!», gritó Santiago, tocando con desesperación. El silbón se detuvo por un momento, como si la melodía de Santiago lo hubiera sorprendido. Santiago vio una oportunidad y corrió más rápido, atravesando el bosque con la flauta en mano. Pero la melodía del silbón se hizo aún más fuerte, envolviendo el bosque en un coro macabro. En un momento, Santiago tropezó y cayó al suelo. La figura se inclinó sobre él. El silbido se volvió ensordecedor y una sensación de frío penetrante llenó el aire. Santiago miró a los ojos vacíos del silbón y vio en ellos un terror inimaginable. «Por favor, no», suplicó Santiago, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. El silbón extendió una mano esquelética hacia él. Santiago sintió un dolor profundo en el pecho, como si su vida estuviera siendo absorbida por el espectro. La melodía del silbón se volvió una cacofonía de dolor y desesperación. «No puedes escapar», dijo el silbón, con una voz que parecía un eco lejano y distorsionado. «La melodía es tu condena».
Santiago gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el silbido. La figura lo rodeó y su visión comenzó a desvanecerse. El último recuerdo de Santiago fue el silbido infernal que se extinguió con un sonido desgarrador y una sensación de vacío absoluto. Cuando la tormenta cesó y el sol salió, los habitantes del pueblo encontraron el saco de comida en el suelo, pero no había rastro de Santiago. La leyenda del Silbón se volvió más temida que nunca. Los aldeanos susurraban que el espíritu del joven ahora vagaba por el bosque, atrapado en una eterna melodía de horror, tocando su flauta junto al Silbón, condenado a recorrer el mundo en busca de nuevas almas para llevar. Cerca de la ciudad de Villavicencio, Colombia, donde la vasta llanura se funde con la noche, se murmura sobre una leyenda escalofriante, el Silbón. Cuentan que, bajo la luz de la luna llena, uno puede escuchar su silbido lejano, que se convierte en un presagio de terror. Hace años, en un pequeño pueblo, vivía una joven llamada Isabela. Una noche de verano, tras una celebración en la plaza del pueblo, Isabela decidió regresar a su casa antes de que cayera la oscuridad completa. El camino a su hogar atravesaba un extenso campo y la brisa nocturna susurraba entre los cañaverales. Isabela, con el corazón ligero y la mente llena de risas de la fiesta, comenzó su caminata. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el sendero, creando sombras alargadas y misteriosas. Pero mientras avanzaba, un escalofriante silbido comenzó a hacerse presente, un sonido intermitente que parecía flotar en el aire. Era un silbido bajo y melodioso, pero con un tono que parecía penetrar en el alma. Isabela se detuvo, su respiración se volvió errática. Sabía de las historias sobre el Silbón, el espíritu vengativo que se lleva a los desprevenidos. La leyenda decía que este espíritu, una vez humano, había sido castigado a vagar eternamente por haber asesinado a su propio padre. Desde entonces, llevaba un saco lleno de huesos de sus víctimas y se manifestaba con un silbido que parecía más cerca de lo que realmente estaba. Desesperada, Isabela aceleró el paso, pero el silbido parecía seguirla, a veces más cerca, a veces más lejano. Sentía que sus pasos eran pesados, como si el suelo mismo intentara retenerla. A cada instante, el silbido se hacía más intenso y la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Cuando llegó a la entrada de su hogar, Isabela miró hacia atrás. El campo estaba desierto, pero el silbido se había vuelto casi ensordecedor. Con el corazón palpitando con fuerza, entró en la casa y cerró la puerta con un golpe seco. El silbido se desvaneció lentamente, pero el miedo seguía latente. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada pequeño crujido en la casa, cada susurro del viento, parecía ser el presagio de una presencia ominosa. Finalmente, exhausta, se quedó dormida, solo para despertar al amanecer, con la certeza de que el Silbón había estado muy cerca. Los días siguientes, Isabela notó algo extraño. Cada vez que miraba hacia el campo, veía una figura difusa, casi imperceptible, entre los cañaverales. La imagen se desvanecía siempre que intentaba enfocarla, pero el temor persistía. Decidió que nunca volvería a caminar por ese sendero por la noche. La leyenda del Silbón permaneció en el pueblo, y aunque algunos la consideraban un simple mito, Isabela sabía que había escuchado su silbido. Y en cada noche clara,
Cuando el viento soplaba a través del campo, un escalofrío la invadía, recordándole que el silbón, con su silbido aterrador, aún acechaba en la oscuridad. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches